Está con nosotros el señor Mario Rodríguez Cobos, conocido también por el nombre de Silo. Yo te estaba diciendo recién, ¿te puedo tutear? Claro que sí. Que desde hace muchos años me llamaba la atención una pintada de las paredes de Buenos Aires, de la Panamericana, de muchos lugares, que decía Silo y que tenía como un símbolo, como un triángulo dentro de la O o algo por el estilo. Claro que sí. Entonces pensé, ¿y este quién es? ¿Qué querrá decir Silo? ¿Será una palabra, una especie de contraseña entre un montón de gente? Un día me dijeron, es un señor Silo, que después nunca pensé que te iba a conocer y que te iba a tener tan cerca. Y en realidad, bueno, siempre hay una excusa para invitar a alguien y la excusa es que la Academia de Ciencias de Rusia te ha dado un doctorado honoris causa, ¿no? Ha decidido que el escritor y pensador argentino Mario Rodríguez Cobos, acá presente, tuviera un doctorado honoris causa. Y no solo eso, sino que hay gente que tiene ganas de plantear la posibilidad de que seas un premio Nobel de la Paz. Yo empezaría desde el principio, ¿no? Desde los carteles. Desde antes. ¿Dónde naciste? En Mendoza, hace 55 años. ¿Y cuándo fue que empezaste a tener esa cosa de liderazgo que hace que después vaya gente por las calles pintando el nombre? Nombre que tampoco es, ¿qué quiere decir Silo? Y es una especie de seudónimo que lo he utilizado después para escribir con ese seudónimo distintas obras literarias. ¿Pero qué, de dónde sale? Es por la forma alargada, desgarbada. De los silos de claro, cerealeros. Claro, claro. Y ese serías vos, una Claro, especie claro. de personaje que podría salir volando. Por Sí, podría. Bueno, ¿y dónde te criaste mismo en Mendoza? Siempre Mendoza, siempre Mendoza. Y comencé con varios amigos de ciencias políticas en aquella época, toda una cosa de estudio y de intercambio sobre la situación que nos tocaba vivir, los regímenes de la época y todo aquello. Y ahí es cuando empezamos juntos a preparar unos pequeños equipos de estudio, que no se limitó a equipos de estudio, que terminó dando su opinión sobre una cantidad de fenómenos políticos, lo cual, claro, nos trajo muchos problemas. Luego vino la época de Onganía, mucha confrontación, mucha persecución, y claro, mucha gente nuestra detenida. Entre tanto, con los escasos recursos que teníamos, a través de la pintada, a través del panfleto, a través del pequeño opúsculo, del pequeño escrito, se empezaban a circular estas ideas. ¿Las ideas básicamente cuáles son? Eran ideas de paz que se nos interpretaba que en aquella época, que estaba muy en la moda, como una corriente pacifista. Te diría como una corriente pacifista cuando se interpretaba a los hippies también. Eran los fenómenos de la época, ¿cierto? Sí, yo me imaginaba que iba a conocer un señor de barba, pelo largo, claro, ojotas. ¿Eras así en algún momento? No, nunca. Está bien. Nunca, y tampoco mis amigos tenían esas características. Pero la época era la época de esa cosa contestataria. La reacción contra Vietnam en Estados Unidos. Claro, era precisamente toda la generación que se expresa en el 69, en aquel mayo tan conocido, responde a todas esas ideas del malestar en realidad en Europa de la etapa de la reconversión industrial. Bueno, las ideas nuestras circulan y sucede que después en la lucha con distintos gobiernos militares, muchos de los nuestros van presos y algunos tienen la opción de salir. Al salir van ¿a dónde podrían ir? Van a los lugares donde hay afinidad cultural y donde hay afinidad lingüística. Así que muchos de ellos llegan a España. Algunos otros llegan a Italia. Y allí, en lugar de quedarse como perseguidos políticos, continúan difundiendo sus cosas. Y así es como crece un movimiento. Son ideas universales. Empieza a tomar cierta característica universal, claro. Este es el famoso movimiento humanista. Exacto. Que no se llamaba de ese modo en ese momento, iba tomando su forma, pero donde sí estaban ya las ideas del humanismo. El humanismo como tal toma carácter más adelante. Y entonces, claro, se fundamenta en una cantidad de cosas. Está el humanismo clásico, que arranca en los albores del Renacimiento, pero este humanismo histórico se transforma mucho, desaparece en ocasiones, hasta a mediados de este siglo nuevamente se retoma la idea con las discusiones de Sartre sobre el humanismo, la carta de Heidegger sobre el humanismo, las diatribas de Althusser contra el humanismo, se reaviva la discusión y toma un nivel teórico bien diferente. Y por nuestra parte creemos haber ido sistematizando más la idea del humanismo y haciéndola más consistente. ¿Qué sería el humanismo? ¿El hombre como el centro de algo? Exacto, exacto.
porque también existen distintas corrientes, como hay corrientes. ¿Se antepone a las religiones este movimiento? Y has dicho muy bien, se antepone, es decir, se pone antes que el hecho religioso. Vos y yo podemos ser personas religiosas, pero en el planteamiento del humanismo no partimos de Dios para nuestras consideraciones sobre el hecho social y el hecho político, partimos de otro punto de vista. El ser humano, sus necesidades inmediatas, el medio que le rodea. Porque si partís hablando de las religiones ya partís divididos, es decir, es Ese muy es el difícil. tema. Entonces ha habido una suerte de humanismo antropocéntrico, esa es la línea de Jacques Maritain y de otros, perdón, un humanismo teocéntrico, que se hace derivar de la idea de Dios. Nosotros creemos que eso tiene algunas cuantas dificultades teóricas y que no es posible derivarlo de la idea de Dios. Muy diferente es llegar a Dios en el caso de la gente creyente. Vos no lo sos. Yo soy creyente en gran medida, sí, pero Muchas veces parecía que los intelectuales no lo eran, no podían serlo. Sí. Los científicos y los intelectuales Sí. no les pegaba esto. Sin embargo, y has dicho bien también, Gracias. parecía en otra época que así era la cosa. Esto ha ido cambiando mucho la atmósfera cultural en Occidente y en el mundo. La gente está más abierta a muchas cosas. Hay corrientes de investigación. Ahora no sería nada lanzar un movimiento humanista. Claro. Ahora sería fácil, sería uno más tal vez. Claro, y hay mucha gente también que no tiene problemas en decir, sí, soy creyente, suponte, por más intelectual que sea. Eso estaba muy mal visto. Claro. Era tremendo. Te sigo contando que entonces el humanismo, como lo concebimos nosotros, sigue desarrollándose y empieza a establecer intercambio con distintos grupos humanos. Entre otros, a partir de 1985, contemporáneo al hecho de la perestroika en Rusia, se intercambia correspondencias con académicos de allá. Hay intercambio epistolar, hay libros, folletos, estudios, y se establece una relación muy interesante y muy abierta. Finalmente, el año pasado me invitan allá a dirigir una especie de foro que se hace entre distintas personalidades, y tengo la oportunidad ya de verme personalmente con todos ellos. Luego muchos de ellos visitan Argentina, visitan Chile, visitan otros puntos de América Latina. Se va estableciendo toda una relación muy activa y los libros míos son traducidos al ruso, circulan bien y me dicen que las traducciones están bien hechas, porque claro yo no... Vaya uno realmente a comprobar eso. Y todo sigue muy bien hasta que recibo el 22 de septiembre un telex enviado desde Moscú vía Londres, en el que me hablan de esta distinción. Yo creo que además han sido muy delicados porque seguramente sabrían que yo iba a un foro humanista para el mes de octubre. Y entonces yo creo que han hecho coincidir esa distinción. Dado que no es cerca, bien. Claro, sabiendo que yo llegaba allá. ¿Has viajado mucho por el mundo? Un poco, sí. Pero básicamente volvés a tu Mendoza. Ah, sí. ¿Qué tiene Mendoza para vos? No sé, pero es esa pero cosa, tira. ¿no? Sí, tira. ¿Qué sentías cuando eras un hombre todavía más joven que ahora y la gente salía a pintar tu nombre, tu seudónimo por las calles? Porque eso, no todos los pensadores y filósofos tienen lo que se dice seguidores. Yo pensaba que era una secta, ¿sabes? Cuando era chica. Claro. Yo creo que tanto yo como mis amigos lo tomábamos como una especie de nombre de batalla. Sabíamos que molestaba bastante y entonces tenía un carácter un tanto contestatario. ¿Pero no te daba mucha responsabilidad el hecho de que hubiera gente tal vez hasta fanatizada? No, porque el hecho de hacerlo como una proclama o poner una frase y abajo ponerle silo y todo aquello, no era tanto el hincapié que se hacía en la persona, sino en el hecho. ¿Qué decían las frases? ¿Te acordás de muchas? Decían de todo según la coyuntura, había frases bastante pesaditas. En la época de la NUCE, por ejemplo, de que se hablaba de que juguemos el mismo partido. El partido que tenemos que ganar todos. O el partido que tenemos que ganar todos. Sí, ahí cuando vinieron las elecciones. Algo así era. Sí. Y entonces había juegos de palabras con la pelota y que faltaban las pelotas y no sé qué lío y las frases abajo. Entonces era todo muy, muy contestatario y tenía sobre todo ese sentido. Siempre paz. Sí, claro, pero nosotros entendíamos el hecho de la no violencia lo entendíamos como una fuerza muy activa y muy confrontativa.
Lo que estaba muy fuera de nuestro... Nada de contemplar. Ah, no, en absoluto. Lo que estaba muy fuera de nuestro horizonte era esa cosa pasiva. ¿Cómo te has podido del- ganar la vida todos estos años? ¿Como Y profesor? no he Como... estado mal económicamente, en el sentido de que no, como profesor, y eso no en absoluto, no soy ni profesor, ni abogado, ni médico, ni... Nada, ni das clases de filosofía. No, he tenido, suponte, una alcoholera, he tenido una fábrica de aceitunas negras en conserva, Qué rico. de distintos tipos, pero de, O sea, te has ocupado de tener un negocio. pero de ninguna manera en la cosa docente ni universitaria, nada que ver con todo aquello. Mirá qué bueno. ¿Y cómo hiciste para que no te capturara el capitalismo y así, quedarte vos envasado junto con las aceitunas? Eso es Porque toda una uno se historia. puede quedar Yo creo envasado. que es porque no he tenido ofertas importantes. Claro, vamos a decir la verdad. Claro, posible. todo el mundo tiene su precio. Quiero decirte con esto que hemos visto cosas muy, muy extrañas de aquellos, ¿te acuerdas? Los líderes del 69, que eran tremendos, sí, ahora son todos ejecutivos. Sí, ¿eh? Y claro, así que seguramente no tendría mucha consistencia aquello que se decía en esa época. De hecho, todos esos movimientos, si te fijas bien, han desaparecido. Mientras que el movimiento humanista y demás de ninguna manera ha desaparecido, empieza a cobrar cada vez más vigor. ¿Cómo dirías que está el hombre hoy desde tu óptica? Creo que está en una encrucijada bastante difícil, creo que no tiene referencias claras, creo que se siente muy mal y que no tiene muchas opciones. Creo que la solidaridad social se está destruyendo. No estoy hablando solo de las organizaciones gremiales, políticas, que se van deshaciendo día a día. Estoy hablando incluso de las relaciones interpersonales, en donde las personas se desvinculan y se bloquean. Creo que esa misma desestructuración ocurre en muchos campos, es un fenómeno global, ocurre en la moda, donde se desestructuran las cosas, ocurre en la arquitectura, ocurre en la literatura, pero claro, ocurre sobre todo en el hecho social. Se están desestructurando las antiguas formas. Está bien, ¿y ese hombre qué discurso espera escuchar, te parece a vos? Yo creo que necesita referencias, determinadas ideas que él verá si las acepta o no, pero necesita referencias. La situación es bastante peligrosa porque al encontrarse en esa situación un tanto caótica pueden surgir ideas fuerzas de un primitivismo muy grande y agarrarse con fuerza a ellas también. Nosotros vemos estos brotes. Fundamentalismo. Vemos estos brotes de fundamentalismos, de neofascismos, y que haya brotes, bueno, vaya y pase, pero que haya gente que adhiera a eso, nos está dando a entender que están sirviendo de referencias a un montón de gente desesperada, desesperanzada, que se agarra a cualquier hierro caliente. Esto es delicado, esto es muy complicado. Al mismo tiempo vemos con esta desintegración de las estructuras sociales, como todo el mundo empieza a estar en contra de todo el mundo, y bueno, y tenemos las cosas desgraciadas que ocurren hoy en Yugoslavia y en otras partes del mundo, donde ya la gente no se soporta, o porque hablan distinto, o porque visten distinto, o porque son de distinta etnia. Se está complicando, creo, mucho todo este panorama. Hablando justamente de Rusia, donde se te ha otorgado este doctorado honoris causa, bueno, la ex Unión Soviética es un tembladeral. Tremendo. Y además, bueno, Tremendo. hasta hace muy poco tiempo, y antes de que cayera el muro de Berlín, que hablábamos de dos potencias, ellos lo eran de alguna manera. Sí, claro. Y yo tengo mucho miedo por el armamento nuclear. ¿Qué sabes de todo eso? Y claro, porque sigue siendo una gran potencia en materia de armamento. Solo que ahora no hay una idea unificada de lo que quieren hacer. Precisamente, imagínate lo que Mucho más significa. peligroso. Imagínate lo que significa una secesión brutal entre repúblicas dentro de Rusia, donde cada una pretende tener su porción o su parcela de arsenal nuclear. Esta es una cosa poco controlable. Muy brava. Sumamente peligrosa. Puede haber fugas de material nuclear. Es delicada la cosa. Así que los acontecimientos que hoy ocurren en Rusia son de mucho cuidado por las consecuencias que puede tener la desintegración de una gran potencia. Es como si sucediera eso en Estados Unidos, imagínate. Para ser optimistas, digamos, dos, tres cosas que te gusten de lo que está pasando con el hombre hoy, porque algunas cosas mejoraron. Claro, sin duda. Ha mejorado la medicina, ha mejorado la tecnología en muchos campos, y también a esa misma tecnología se la ha podido llevar por mala línea, en mala dirección. Sí. Pero sí, claro que hay avances importantes. Ha caído mucho prejuicio también. Hay gente que quiere reflexionar muy seriamente.
y hay muchos esfuerzos por lograr una nueva tolerancia, un nuevo punto de vista sobre el ser humano. Creo que es un buen momento para iniciar otro tipo de diálogo. Un diálogo que hasta hace poco no se podía porque cada uno era profesor y cada uno tenía la verdad absoluta en sus manos. En ese sentido, hay un relativismo que nos favorece y que permite que el diálogo sea más intenso. La gente ha abandonado viejas posiciones irreductibles. Cierto tipo de gente ha abandonado posiciones irreductibles, pero claro, hay otros que se están endureciendo por la falta de referencia. ¿Qué intenciones tiene el movimiento humanista? Bueno, a raíz de esta distinción y luego de hablar con los académicos allí, se propuso la idea de formar un comité ejecutivo de poquitos miembros, entre los que yo estoy. Ahí estoy incluido en ese comité, para formar un centro de estudios permanente con sede en Moscú sobre estudios del humanismo. Me parece que es muy interesante porque la pretensión es universalizar el humanismo, sacarlo simplemente del área occidental, que es de donde tomó el rótulo y de donde salió, tomar contacto con estudiosos de distintas culturas, pedirles el aporte y que desarrollen fundamentos de humanismo en las distintas culturas. Es decir, en la cultura árabe vamos a encontrar excelentes expositores, vamos a encontrar en la cultura judía, en la cultura japonesa, en la cultura china. Nosotros creemos que sin ese nombre, sin tener ese nombre, hay verdaderas corrientes humanistas que es necesario investigar y es necesario que puedan confluir unas en otras, fundirse en un nuevo modelo de pensamiento que sea útil para todas las latitudes. Ese esfuerzo que han iniciado ahora los estudiosos rusos me parece que puede tener consecuencias. Un nuevo modelo de pensamiento a veces podría ser un modelo de pensamiento que tomara cosas del pasado de momentos más perfectos o por lo menos idealizados. Claro. Si buscaras una referencia en el pasado de la humanidad, ¿qué te gusta? Esa es una pregunta muy difícil de responder porque son tan nuevas las situaciones que estamos viviendo que seguramente no encajarían para dar respuesta al momento actual. Tampoco creo que se trate de una respuesta sincretista, en el sentido de que puedas tomar una parte y otra y trates de pegar las partes. Creo que hay que estructurar una nueva forma de pensamiento y hay que tirar para adelante. ¿Qué hay de esa gente que dice que se terminaron las ideologías? ¿Qué pensás de eso? Eso también es una ideología. Claro, es una ideología y es, además de una gran ingenuidad, como eslogan puede andar, ¿no? Pero esto no tiene ningún peso. ¿Y las utopías qué lugar ocupan en tu pensamiento? Pues creo que las utopías siempre están en marcha, no se acabaron en absoluto. Se acabó un tipo de utopía, se acabó un tipo de sistema. No es el fin de las ideologías, ni de las utopías, ni nada por el estilo. Ha habido gente que creyó, tal vez de buena fe, que existían solo dos modelos de pensamiento en el mundo. Eso es tremendamente que tenían tanto ingenuo. que ver con los mercados también, ¿no? Claro, como entonces, si eso fuera todo. Entonces se crea un tipo de pensamiento y triunfa el otro, como en las películas, ¿no? El bueno sí, y el malo. Y malo. Esto no es así, pero en absoluto. Sin embargo, se dicen esas cosas. Bueno, está bien que la gente las diga, tiene todo su derecho, pero no tiene mucha seriedad. Bueno, Silo, muchísimas gracias por haber venido, felicitaciones por la distinción y bueno, si sos Premio Nobel de la Paz va a ser un orgullo. No creo. Vaya a saber. En todo caso, trabajaste por la paz. Sí, creo que sí, en la medida de mi potencial. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Chao. Gracias.